Damos gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Dios nos bendiga a todos, seamos todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a empezar orándole al Señor para que limpie nuestro pensamiento y nos permita aprender más de su palabra. Así que si quieres acompañarme, podemos orar juntos. Amado y eterno Dios, gracias porque nos permites un nuevo amanecer. Gracias porque hemos terminado una semana de estudios, una semana de trabajo. Y gracias por permitirnos iniciar semana estudiando tu bendita palabra, estudiando tu evangelio y estudiando, Señor, la obra que tu Hijo Jesús vino a hacer en favor nuestro, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón de toda inmundicia y que permitas que la luz de tu palabra, Señor, ilumine nuestro ser y que tu palabra nos limpie, Señor. Oramos por cualquier necesidad que nuestros amigos y hermanos tengan, Padre. Nos unimos a su petición delante de ti. En el nombre de Jesús sana, en el nombre de Jesús provee, en el nombre de Jesús liberta, buen Dios. Bendecimos a tu pueblo donde quiera que se reúna a bendecirte esta hermosa mañana. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas acá con el estudio de tu palabra, que seamos edificados y que nuestra fe crezca cada día más. Oramos en el nombre de nuestro único Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, vamos a terminar de estudiar hoy Marcos capítulo 1. Así que si tiene una Biblia en la mano, yo lo animo a que la abra. Vamos a leer el Evangelio de Marcos capítulo 1, del versículo 35 al 45. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que seguimos titulado Jesús sana a un leproso. Así que si usted me acompaña, voy a leer Marcos capítulo 1, 35 al 45, y si no tiene una Biblia en la mano, pues puede escuchar la bendita palabra de Dios que dice así, en el nombre de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El Señor siga bendiciendo su palabra. Antes de estudiar el pasaje donde Jesús sana a un leproso, es interesante la lectura del versículo 35 al 39, donde podemos ver la vida devocional de Jesús. Como vimos el domingo pasado, Jesús acaba de tener un sábado de mucho trabajo. Empezó el día enseñando en la sinagoga, echó fuera al demonio que estaba en el oyente de la sinagoga, sanó a la suegra de Pedro y durante las primeras horas de la noche sanó a muchos enfermos y echó fuera a muchos endemoniados que llegaron esa noche allí a la casa de la suegra de Simón. Sin embargo, la lectura inicia en el versículo 35, indicando que Jesús se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y fue a un lugar desierto donde oraba. Jesús siempre fue una persona sumamente ocupada. Su ministerio duró 3 años, pero fue muy intenso. Cuando los discípulos se despertaron, ya había gente buscando a Jesús ese domingo. Sin embargo, cuando fueron a buscar a Jesús en su habitación, ya no estaba. Se había apartado a orar,
lejos de las multitudes y lejos de las necesidades que había que atender. Un gran ejemplo para todos nosotros. Por muy ocupados que estemos en el servicio a Dios o en nuestras tareas o negocios, Jesús nos enseña que tenemos que aportar tiempo para orar con Dios. Es lo que llamamos nuestro devocional diario. Un tiempo para orar con Dios, para meditar en sus mandamientos, sus enseñanzas y su palabra. Aprovecho, mi hermano de Iglesia Nehemías, que para eso nosotros tenemos el grupo de WhatsApp, las 3T, tiempo, talento y tesoro, para que todos los días ahí nos pongamos en oración, para que todos los días ahí estudiemos el devocional que todos los días publicamos y que también estudiemos los pasajes bíblicos que los hermanos libremente comparten para nuestra edificación. Eso es nuestro devocional diario, tratando de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando los discípulos encuentran a Jesús, Jesús muestra nuevamente que Él es único, que Él es diferente. Hay una gran cantidad de gente buscándolo para ser sanada por Él o para ser liberada. Era un momento de gloria para Jesús. Era un momento para asegurar su fama. Era un momento para incrementar su fama. Pero no hace lo que cualquier humano corriente hace. Lejos de aprovechar la oportunidad para hacer más milagros, les dice a sus discípulos que debe ir a los lugares vecinos para predicar allí, porque para eso Jesús ha venido. Sí, Jesús sana, sí, Jesús libera, pero su principal misión es la de predicar su evangelio. El versículo dice literalmente, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Jesús no es solo un sanador. Jesús no es un motivador. Jesús es principalmente un predicador. Hay una gran diferencia entre un motivador y un predicador. Jesús no es un motivador que viene a motivarte a dar lo mejor de ti, que viene a darte clases de cómo hacer crecer tu negocio, de cómo construir una mejor sociedad. No, Jesús es en esencia un predicador que trae el mensaje de Dios, que el reino de Dios se ha acercado y que todos debemos arrepentirnos y creer en el evangelio. Sí, mi amigo y mi hermano, hay una gran diferencia. El versículo 39 es contundente. Dice que predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. No tenemos que confundir a un Jesús que hizo muchos milagros para que creyeran que era el Hijo de Dios. No podemos confundirnos, creer que a eso vino. No, Jesús no vino a hacernos favores. Jesús vino a salvarnos, a predicar su evangelio, para que todos nos arrepintamos y arrepentidos creamos en el evangelio y seamos salvos. Porque de nada sirve que seamos sanos si terminamos en el infierno. De nada sirve que seamos liberados de un espíritu malo si terminamos en el infierno. Para Dios lo importante es la salvación de nuestra alma. Muy bien, luego de ver esa introducción vamos a ver un milagro que realmente es grande. El versículo 40 dice, empieza con un relato que dice de un leproso que se acercó a Jesús para pedir que lo sanara. Vamos a estudiar este relato desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es la actitud correcta que todo ser humano debe tener para acercarse a Jesús. Y el segundo punto de vista es cómo Jesús sana a un leproso. Vamos con el punto de vista 1, la actitud correcta para acercarse a Jesús. Veamos el versículo 40. Dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es impresionante cómo a veces nos confundimos y queremos llegar a Dios reclamando promesas. En este pasaje, Marcos nos muestra una serie de características que debemos tener al acercarnos a Jesús, que podemos aprender de este leproso. La primera es
rogándole. Lo primero que hizo el leproso fue rogarle a Jesús. Es un ruego, es la actitud de alguien que conoce su necesidad, que reconoce la autoridad de quien le puede ayudar y que conoce su condición de necesitado. Sí, mi amigo, mi hermano, podemos acercarnos o debemos acercarnos a Jesús con un ruego de corazón. Luego dice, hincada la rodilla. Es un acto de humildad, es un acto de reverencia, es un acto de respeto, de reconocimiento que se está delante de alguien superior, de alguien grande. En este caso, el leproso reconoce que está enfrente del Hijo de Dios. Luego, este leproso hace una maravillosa declaración de fe. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Qué bonita expresión de fe. En el corazón del leproso no existía ninguna sombra de duda. Él estaba seguro que solo dependía de que Jesús quisiera. Si quieres, puedes limpiarme. No hay duda que solo depende de que Jesús quiera. No depende de mi exigencia. No depende de mi necesidad. No hay duda. Solo es que quiera. Pues el poder para sanar y su autoridad nunca están en discusión. Nosotros podemos aprender mucho de estos actos de ruego, humildad y fe. Si nos acercamos a Jesús más constantemente con esas actitudes, nuestras súplicas serán atendidas sin discusión alguna. Ahora bien, vamos a ver el segundo punto de vista, que es cómo Jesús sana a este leproso. El versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Antes de estudiar este pasaje, quiero leer algo acerca de la lepra. Nosotros somos un país que no fue afectado muy fuertemente por la lepra en Guatemala, pero hubieron países que esta enfermedad fue una infección que contagió a muchos. Y quiero que veamos qué es la lepra para que entendamos realmente la grandeza de Jesús al hacer este milagro. La lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también afecta a otros sitios tales como las mucosas, los ojos, los huesos y los testículos. Sus complicaciones más severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad, ya sea por el compromiso neurológico o por la ceguera. Se sabe que la lepra ha afectado a la humanidad desde hace más de 4.000 años. En el año 2009, en una excavación arqueológica llamada Balatal, en Rajasthan, al noreste de India, se encontraron en lo que había sido un asentamiento de chozas y piedras donde cultivaban cebada, los restos óseos de un varón adulto de unos 30 años de edad que con muestras de haber padecido esta enfermedad y no haber recibido tratamiento alguno para curarla. La siguiente evidencia más antigua de la lepra es de un esqueleto egipcio en el siglo II antes de Cristo. También en los libros hindús aparecen referencias de la lepra en 2000 años antes de Cristo, y la misma Biblia en el libro de Levítico en el año 1512 antes de Cristo se menciona esta enfermedad. Durante la Edad Media, estamos hablando del siglo XV aproximadamente, se pensaba que los leprosos se enfermaban como castigo divino por sus pecados y se solía relacionar con la lujuria y con la promiscuidad, por lo que se acostumbraba a expulsar a los enfermos de las comunidades y desposeerlos de sus bienes. Los que padecían esta enfermedad llevaban unas pequeñas tablas en la mano llamadas tablillas de San Lázaro, las cuales al golpear entre sí avisaban a la gente a su paso cuando se les permitía mendigar o realizar algún peregrinaje que iba pasando un leproso.
La lepra siguió siendo estigmatizante durante siglos. Todavía en el cercano año 1909 en España se decretó por demanda de la Sociedad de Patologías Exóticas la exclusión sistemática de los leprosos y su reagrupamiento en leproserías como medida esencial para evitar el contagio. Fue hasta el año 1987, hace 33 años aproximadamente, que el médico e investigador venezolano Jacinto Combit fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias por descubrir la cura para esta enfermedad. En 1995, la Organización Mundial de la Salud estimaba que entre 2 y 3 millones de personas en todo el mundo estaban en situación de discapacidad permanente por la lepra. El contagio de la lepra se produce entre un enfermo con posibilidad de transmitir la enfermedad, ya que no todos los que padecen lepra eliminan bacilos fuera de su organismo, posibilidad que se elimina al administrar medicación, y una persona sana susceptible, debido a una predisposición genética, ya que la mayoría de las personas posee resistencia natural a la bacteria que produce la lepra. La Biblia nos menciona en Levítico capítulo 13 y capítulo 14 una vasta explicación acerca de la lepra. Voy a leer unos versículos del capítulo 13. Usted puede leer todo el capítulo 13 y todo el versículo 14 si quiere toda la información que la Biblia da acerca de la lepra. El Levítico 13:2 dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. El versículo 44 de Levíticos 13 dice: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Versículos 45 y 46 dicen: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ser leproso era una condición realmente triste. Te ponían un bozal, te ponían una mascarilla y tú ibas, y si ibas caminando, tenías que ir pregonando: inmundo, inmundo. Imagínate esa humillación, para que la gente supiera que tú tenías lepra y se apartara de ti, porque era altamente contagiosa y nadie quería estar en contacto con un leproso por miedo a contagiarse. Vivía lejos de la familia, vivía fuera del campamento, él vivía fuera de la ciudad, ahí era su morada, junto a otros leprosos. Así era la vida tremenda de un leproso. Pero se presenta aquí un acto tremendo. Vino a Jesús un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Imagínate que tú eres ese leproso, que tienes años alejado de tu familia, años con esa mascarilla, con ese bozal, años pregonando: inmundo, inmundo, pero escuchas que hay un Jesús, un Hijo de Dios que puede sanar, y él se toma aliento y se acerca a Jesús, y con ese ruego le pide: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. El versículo dice que Jesús tuvo misericordia. Esta palabra misericordia la hemos estudiado varias veces y es una palabra grande. Misericordia significa que tuvo compasión, significa que Jesús sintió el dolor, la angustia que este leproso estaba sufriendo. Jesús se identificó plenamente con ese dolor, sintió el dolor del leproso. Es el acto de sentir compasión por el sufrimiento de alguien y ofrecerle ayuda, lo que siempre caracterizó a Jesús. Por esa misericordia que tuvo Jesús, ahora Jesús extiende su mano y
toca al leproso. Nadie tocaba a un leproso, nadie tocaba lo inmundo en Israel, nadie. Pero Jesús es único, Jesús es diferente. Y quiero que te fijes en esto. Cada vez que nosotros, imagínate que tenemos la mano limpia y tocamos algo sucio, no transmitimos lo limpio o lo sucio. Todo lo contrario, lo sucio se nos pasa a nuestra mano limpia. Igual pasa con nosotros los seres humanos. Si yo estoy sano y me acerco a alguien que tiene una enfermedad contagiosa, muy difícilmente lo voy a sanar. Es más probable que él me contagie a mí. Por eso Jesús es único y por eso solo Jesús merece alabanza. No hay ningún hombre que merezca alabanza. Ningún siervo de Dios merece semejante honor, porque somos comunes y corrientes, pero Jesús es único. Jesús puede tocar lo sucio y no ensuciarse. Puede tocar lo inmundo y no contaminarse. Jesús no tiene temor a contaminarse. Toca al leproso y el leproso queda limpio, porque lo ha tocado el único que no se contamina, sino que limpia cada vez que toca algo sucio. Por eso nosotros debemos saber que no importa si tenemos lepra en nuestra piel o si tenemos una lepra moral, si estamos sucios de adulterio, si nos sentimos sucios porque hemos prostituido nuestro cuerpo, si nos sentimos sucios porque hemos hecho un aborto, porque hemos matado a alguien, si nos sentimos sucios por toda nuestra lepra moral, podemos acercarnos a Jesús con la actitud de este leproso y rogarle su ayuda. Podemos inclinar nuestra rodilla y decirle: si quieres, yo sé que tú puedes limpiarme de toda mi inmundicia. No debemos temer al toque de Jesús. Jesús no se contamina, todo lo contrario. Con un toque de Jesús podemos ser limpios de toda la inmundicia que hay en nosotros. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y les pidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús habló muchas veces muy duro de la religión de los fariseos y de los falsos sacerdotes en su época, pero Jesús no tenía nada en contra de la palabra de Dios. Jesús no tenía nada en contra del servicio correcto a Dios. Jesús no tenía nada contra aquellos que procuran servirle. Así que lo manda con el sacerdote para que se muestre. No me da tiempo. Todo el capítulo 14 de Levítico es todo lo que tenía que hacer un sacerdote para revisar a un leproso sano y todos los sacrificios que habían que hacer por el pecado del leproso y por la culpa del leproso. No lo vamos a ver por falta de tiempo, pero quiero que entiendas, Jesús no estaba en contra de la iglesia, no estaba en contra de sus siervos, estaba en contra de la hipocresía, estaba en contra de la mentira, pero él siempre quiso procurar cumplir lo que Dios había pedido que se hiciera en cada acto humano y en cada acto de fe. Si tú has creído hoy que necesitas ser limpio, te sientes sucio por una enfermedad, te sientes sucio por un pecado, te sientes sucio por una falta que has hecho, voy a orar por ti para que tú le digas a Jesús: si quieres, puedes limpiarme, y que tú escuches a Jesús decirte: quiero, sé limpio, porque Jesús no se contamina con nuestra inmundicia, todo lo contrario, un toque de Jesús basta para que seamos limpios de cualquier inmundicia que haya en nosotros. Vamos a orar juntos. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, en este momento, nos presentamos ante ti como este leproso, Padre. Te pedimos, Señor, te rogamos que tengas compasión de nuestra inmundicia, que tengas compasión de nuestros errores, que tengas compasión de nuestro pecado.
Si quieres, Señor, puedes limpiarnos a todos. Todos necesitamos que tú nos limpies, Señor. Queremos escucharte decir, quiero ser limpio. Quiero sentir tu toque, Señor, en mi cabeza y mi cuerpo y ser limpio de toda mi inmundicia. Creo que tú tienes el poder para hacerlo, así como lo hiciste con este leproso, Señor. Gracias por pagar todos mis pecados. Gracias por ofrecerme la limpieza de toda mi lepra, de toda mi inmundicia. Y gracias, Señor, porque tú me amas incondicionalmente. Tú no te contaminas con mis pecados, todo lo contrario. Yo soy limpio si tú tocas toda mi maldad. Gracias por este hermoso ejemplo que está en tu palabra. Ayúdame a nunca olvidarlo, a vivirlo todos mis días y predicarlo, para que muchos puedan ser limpios y podamos ser salvos, Padre. Gracias por tu precioso evangelio, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Amén. Si tú has orado conmigo, tú eres un hijo de Dios y puedes tener la certeza que al igual que este leproso, toda tu inmundicia es echada afuera y tú eres limpio por el poder del único e incomparable Jesús, el Hijo de Dios. Te animo a que busques a Dios en oración, a que leas su palabra, a que busques una iglesia donde se estudie la palabra de Dios. Y puedes sintonizarnos todos los domingos a las 10 de la mañana en este canal de Facebook Iglesia Nehemías. Y si quieres recibir el estudio todos los domingos, puedes pedirte y unirte al grupo, que con mucho gusto te aceptaremos la invitación y recibirás un estudio gratuito todos los domingos ahí en la comodidad de tu casa. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.